Ferreira, abogada de la Universidad Nacional de Rosario, viviendo... Janina, dije. Karina, dije. No, Janina. Bueno, la bautizo. Jasmina, Janina, Karina, no. Janina Ferreira. No sé, porque ¿estás seguro que dije Karina? No, no creo. No, vos me estás haciendo el verbo. Bueno, disculpa. Va. Janina Ferreira, abogada de la Universidad Nacional de Rosario, viviendo nuestros derechos 3462653360. ¿Cómo le va, abogada? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Estamos bien, bien, bien. ¿En qué lío me va a meter hoy? Jasmina lo había escuchado, Karina no, pero bueno, por eso, ¿en qué lío me va a meter hoy? No, más o menos a tono con, bueno, sin saber que el señor que me precedía estaba con la cuestión deportiva, y a tono un poco con esta onda mundialista, pensaba en cuestiones que tienen que ver con el mundo del deporte, y contar acerca de una legislación que tenemos en la Argentina que tiene que ver con los derechos de formación deportiva. Ajá. Digo un poco, cuando lo escuchaba hablar de Messi y demás, ahí ya nos meteríamos en el derecho a la imagen, que lo dejamos para otra vez, pero esto tiene que ver porque salió en febrero de este año un fallo en donde se condenaba a un club de primera división, a pagarle una compensación económica a un club del interior, precisamente por la aplicación de la ley de derechos de formación deportiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un jugador que ahora es profesional y que se formó en un club, que es muy común lo que pasa en la Argentina, y sobre todo los que estamos en el interior lo solemos ver, clubes, asociaciones civiles, siempre y cuando esté federado, siempre y cuando haya firmado su primer contrato profesional, o hayan sido transferidos esos derechos federativos que también aparecen en el caso de los jugadores de fútbol, o se firme un nuevo contrato. Uno asocia inmediatamente, cuando hablamos de este tipo de cosas, compensación, en este caso se trata de un club de fútbol de primera división, pero lo que tiene de bueno la ley argentina es que se aplica a todos los deportes, a todas las disciplinas deportivas. Hablamos que si un jugador de fútbol se forma en un club del interior, o una asociación civil, una escuelita de fútbol, y después firma su primer contrato profesional, a partir de ahí se puede reclamar, pero también si hablamos de un tenista, si hablamos de un jugador... ¿Y desde qué año es eso? Eso es a partir del año 2015, porque no todo el mundo conoce que existe esta ley. Me pareció súper importante charlarla, sobre todo porque es muy común en nuestra zona este tipo de escuelas formadoras que... Y me parecía importante, primero por lo que sucede, y segundo porque es, digamos, informar y saber que tienen esta posibilidad de hacer los reclamos por compensación económica. Los padres, ¿eh? Hay un mundo, obviamente, que tiene que ver con lo deportivo y que tiene que ver, a veces uno lo asocia más con el fútbol, que por ahí es el que más trasciende en términos públicos, digamos, pero hay muchos deportes que también tienen, cuyos deportistas son formados o en escuelas o en asociaciones civiles o en clubes, y que después saltan de alguna manera a ser deportistas a nivel más profesional, y a partir de ahí aparece esta cuestión que en una determinada edad que está establecida en la ley, que es entre los 9 y 18 años, si la persona recibió esa formación entre los 9 y los 18 años en una... La ley es amplia y no necesariamente los lleva a un club, no necesariamente pide una personería jurídica, porque algo de lo que se discutía a nivel del fútbol era, el club que está reclamando tiene que estar afiliado a AFA, por ejemplo, porque nosotros tenemos una legislación que es esta del 2015 a nivel nacional, que aplica a todos los deportes, incluido el fútbol, pero también la Asociación del Fútbol Argentino tiene sus propios reglamentos. Entonces ahí aparece la cuestión jurídica, es, ¿qué vale? ¿Un reglamento de AFA o lo que dice la ley? Bueno, claramente en la Argentina todavía tenemos la jerarquía de las normas, y frente a un reglamento de AFA vale lo que dice una ley a nivel nacional. Y en el fútbol, en realidad esto es más común en el fútbol, creo que es a partir del año 2001, donde la FIFA es la que empieza a hablar de los derechos federativos y las compensaciones de los clubes formadores, de los jugadores que después, obviamente, que saltan a un nivel profesional, y aparecen estas cuestiones, aparecen las cuestiones que tienen que ver con los contratos que el deportista hace, en términos de, en la Argentina sería de ley de contrato de trabajo, que es su trabajo, pero después todo lo que hay alrededor, porque aparecen premios, aparecen, depende si juega, cuántos partidos juegan primero o no, cuántos goles hace. La verdad que esas sí ya son cláusulas de contratos accesorios al de la ley de contrato de trabajo o al contrato madre, pero que hacen a todo lo que tiene que ver con un jugador que
creo que me animo a decir que en el fútbol, en casi toda la República Argentina, suelen ser formados sí, en los clubes del interior. Normalmente sí. ¿Qué es importante saber y me parecía contar de esta ley? Primero que casi toda la jurisprudencia, o sea, casi todos los fallos son a favor de los clubes o de las asociaciones civiles o escuelitas que formaron deportistas. No hay todavía en la Argentina alguno que haya ido en contra de alguien que reclamó la compensación. Eso me parece un dato importante porque la justicia en eso ha sido pareja, por decirlo de alguna manera. Cada vez que ha habido una demanda, 99,9% de los casos han sido de fútbol, de ese deporte, pero cuando ha habido una demanda de un club o de una asociación o escuelita que forma un jugador contra el club que ahora lo tiene contratado como jugador profesional, todas han sido a favor de las escuelitas o clubes del interior. Esa compensación tiene que ver con un porcentaje que está establecido en la ley, que tiene que ver con un 5% de ese primer contrato que el jugador firma. Esos contratos, si el contrato no dice nada o se extingue o pasa alguna cuestión, porque esto también suele pasar, la ley entiende que se toma como si fueran 3 años de contrato. O sea, el monto de la compensación va a ser como si fueran independientemente de lo que pase. El 5% de 3 años de contrato. De 3 años de contrato, que es el bruto de todo ese contrato. Está bien. Esto es importante también decirlo, cuando el escuelita de fútbol o el club del interior demanda al club que ahora lo tiene como profesional, es directamente entre clubes la demanda. El reclamo es entre clubes o entre instituciones, digamos. Esto no afecta bajo ningún punto de vista al jugador de fútbol o al deportista. No va el reclamo, no es que el que lo formó le reclama al deportista. Correcto. Por haberlo formado, se reclama directamente al club. Y también me parecía importante contarles que los clubes o las escuelitas que están en estas situaciones y que tienen personas que han sido formadas y que después firman su primer contrato profesional o se vuelve a reactivar cuando hay también transferencia de derechos federativos o cuando ese profesional vuelve a firmar un contrato, ya sea en el mismo club o en otro club, se vuelven a activar estas posibilidades de la compensación al formador. Hay 2 años para reclamar, con lo cual es importante, y porque ahí pueden aparecer estas cuestiones medio de evasión y de no tener conocimiento. Digo, el interrogante que se plantea es, bueno, yo que fui una escuelita de fútbol, por ejemplo, en, no sé, Gato Colorado de la provincia de Santa Fe, y resulta que ahora el contrato, bueno, si se exige la registración de ese contrato, hoy la Asociación de Fútbol Argentino tiene una plataforma donde es obligatorio registrar esos contratos, porque además hay que poder establecer si estamos frente a un contrato profesional o no. Está bien, pero siempre y cuando el jugador de fútbol en el club chiquito que sea esté federado, esté anotado, esté en la Federación de Santa Fe, Federación de Córdoba, porque si el pibe juega y aparece un día en River Plate, por decir algo, y River lo ficha, ¿y a quién le va a reclamar si no está federado? Lo federado es importante y tiene que ver con que no necesariamente el requisito es federado en alguna cuestión puntual, con que sea la liga local. Claro. Alcanza para que se entienda que es un jugador amateur, pero en un club federado. Cualquier jugador de Venado Tuerto, por ejemplo, que pueda firmar el día de mañana River, Boca, Central, Real Madrid, lo que sea, tiene que darle el 5% de los primeros 3 años de contrato. Sí, como compensación, y que se vuelve a reactivar si hay otro tipo de, por ejemplo, transferencia de esos derechos federativos que después el club tiene sobre ese jugador de fútbol. Digo fútbol porque suele ser el deporte que por ahí más se mueve en este tipo de contratos. Puede ser básquet, pero sí es muy importante esto que vos marcabas, que tiene que ver con la federación, que no necesariamente tiene que ser la de AFA, pero sí tiene que ser alguna federación, porque si no, es verdad que se queda fuera de la compensación porque no se entiende que haya habido ningún tipo de formación deportiva ahí. Y otra cosa que me parece importante es el que demanda, el reclamante, digamos, de la compensación, no tiene, porque esto también ha surgido. Imagínense que cuando hay este tipo de demandas, no es que le dicen, bueno, sí, bárbaro, ¿cuánto hay? Y le pagan. Algunas veces sí, porque en algunos contratos se reserva ese porcentaje también, porque se sabe que hay que pagar la compensación, en otros casos no se hace, y ahí es cuando empiezan a reclamar los clubes más chiquititos. Decía que era importante para el club saber, porque se lo han planteado dentro de estos juicios, que tenía que acreditar el que reclamaba, que había invertido, entre comillas, en esa persona, deportista, etcétera, etcétera. No existe ese requisito en la ley. El único requisito sí tiene que ver con la federación y que obviamente la institución que está reclamando prioritariamente se dedique al deporte y que tenga que ver eso como actividad principal. Que no está mal, tiene que ser así, porque el pibe de alguna manera juega en un equipo
participa, Sí. hace torneos, cumple con un entrenamiento. Totalmente. Y bueno, después se vende. Sí, sí, o, sí. o pasa, Sí. lo ceden a otro club. Y bueno, Sí. sí, después está muy bien eso. Sí, sí, me parece que es una ley que en ese sentido piensa en la protección de estos lugares que por ahí suelen ser, obviamente, con muchísimo menos recursos Claro. y que se suelen sustentar y solventar Sí, sí, casi sí. con lo que pueden, digamos, bien. no son clubes que tienen las posibilidades que Está tienen muy los bien. clubes más grandes. Me parece que en ese sentido es protectoria de eso y que la verdad que tener en la Argentina una ley que cuide Sí. con lo importante que son, y no solamente la función, digamos, que tiene que ver con lo deportivo, sino la función social que suelen tener los clubes y las instituciones por ahí en los lugares más chicos, me parecía importante contarles y que sepan que tienen la posibilidad de hacer estos reclamos, estas compensaciones. Hay un fallo también cerquita, la ley salió en 2015. Y hay un fallo muy cerquita que quizá los hinchas de River reconozcan cuando hable de un jugador de Totoras, de un club de Totoras, también de la provincia de Santa Fe, de apellido Nico Domingo. Un jugador que pasa de este club a River. Y el club más chiquito, digamos el de Totoras, reclama la compensación. Esto también tiene que ver a veces con el funcionamiento de la justicia porque termina saliendo a favor la compensación del club más chico, del club de Totoras, cuando ya el jugador ni siquiera estaba más en River. Bueno. Pero bueno, ya es una cuestión indistinta del juego. Yo creo que había terminado jugando en algún otro club. Sí, pero en aquel momento le significó el reconocimiento haber formado deportivamente a esta persona que firmó su primer contrato profesional con una institución o con un club como River Plate y la sentencia también le salió favorable. Eso fue bien cerquita de cuando salió la ley. La ley salió en 2015 y ese fallo es del año 2017. Este que le contaba del caso de Junín, de la provincia de Buenos Aires, es del año 2026. Sí. Pero no tengo los datos ahí del club, así que no han sido publicados, no sé por qué. 36. Él hace cuentas. Claro, porque estoy sacando una cuenta por el 5% y al club le correspondería, mira, en el caso de un jugador que firme por 15 millones de pesos por mes, que no es una cifra tan elevada, en un jugador de primera división, sí. A 36 meses, por 3 años, son 540 millones de pesos y al club le correspondería en 27 millones de pesos. Sí, sí. Un club podría hacer una demanda y bueno, ahí se evaluaría bien cuál es el contrato que se firmó, si es por ese número y demás. Pero bueno, estamos hablando de una cifra importante para el club, ¿no? Para los clubes, clubes, el club de origen, totalmente, obviamente. Totalmente. Yo que no estoy en contra de las cosas, no, siempre me dicen que está en contra de todo. No estoy en contra de todo. Hoy estuvimos muy pacíficos, yo sabía que traía un tema, le iba a traer otro tema porque estaba con la cosa mundialista y digo, me aparecían varias cosas, la ley Prestiani, esta cosa que si los jugadores se tapan la boca para, bueno, y si viola, mire lo que le voy a decir, si viola el principio de inocencia y de defensa del jugador. Pero digo, me va a discutir mucho, entonces vamos a llevar algo que sea más lindo para... La ley Prestiani la podemos discutir otro día, pero no sé si fue tan así, si fue así también, viste. Y le incorporaron ahora en el Mundial. Sí, no se puede tapar la sobre boca. la marcha. Sí, Hubo un jugador paraguayo que ya fue expulsado. 2. Y ayer otro más, ¿no? ¿Quién fue, Fede? ¿No te acordás? El otro que expulsaron ayer porque se tapó la boca, en un partido, no me recuerdo. Bueno, jurídicamente podríamos debatir, ahí sí, bueno, pero es la ley de la FIFA. Si se puede defender el jugador, si está bien, si no está bien, si hay mucha... ¿Cómo? Hincapié de Ecuador. Hincapié es el jugador de qué equipo? De Ecuador. Ahí está. Ya me estoy metiendo en temas que me parece que me exceden. Bueno, pero en este caso, si la FIFA hace ese reglamento, tiene que cumplirlo. Y otra cosa, que yo sabía que iba a debatir con ese, pero por eso traje el de los derechos deportivos. Y otra que me parecía interesante, que la podemos dejar si usted quiere en este mes más mundialista, tenía que ver con sanciones que se le aplican a las personas que son argentinos, pero que están en Estados Unidos o en alguno de los países organizadores y cometen algún tipo de infracción o delito. ¿Qué pasa con el ingreso a las canchas? Parece que hay una cuestión con los deudores alimentarios, si pueden entrar o no pueden entrar. No pueden entrar. Bueno, hay una cuestión ahí interesante también porque uno es deudor alimentario en un lugar y la sentencia es de un lugar y va a otro y viceversa. Si vos podés viajar a Estados Unidos con lo que te va a gastar en un mes allá, podés pagar tranquilamente. Ya le anticipo que estoy totalmente de acuerdo que si hay un deudor alimentario registrado y que no cumple, no va a llover, que no ingrese. No va a llover porque estemos de acuerdo los dos, Le aclaro, no va a llover. Va a ser frío, nada más.
Bueno, perfecto. Pero bueno, Janina, no, hoy seguimos para hablando. cerrar me parecía importante que Está muy sepamos, sobre todo los que estamos en el interior, que existe esta posibilidad de la formación deportiva como derecho de los clubes del interior. Poneme la placa de la abogada Janina Ferreira, abogada de la Universidad Nacional de Rosario, viviendo nuestros derechos, 346265, 3360, dirección. 9 de julio, 478. 478, atento, no se me Está muy vaya para otro claro. lado. No, por favor. ¿Está? El otro día me dijeron, para terminar, sabe mucho la abogada esa. Y digo, sí, sabe, por eso está en el programa mío. Pero es peligrosa discutiendo, yo también le dije. Sí, yo ya lo he probado. Pero no, Puedo pero dar es fe. discutir, pero es Pero dialogar, totalmente. no nos estamos ni peleando No, ni nos por vamos a pelear favor, nunca. total, Así que, totalmente. pero está bien, me gusta que sea así porque obviamente la audiencia escucha. Escucha. A usted le dijeron lo mismo. Me dijeron exactamente lo mismo, Bien, así que está otra cosa, dos coincidencias ya. en Sí, el- no me habrán insultado, ¿no? No, Por bajo favor, ningún porque punto de entonces le vista ya meto. le- Usted No, dígame no, quién no, me no. insultó, yo la mando a usted porque No, me hago no, una no, demanda. no. Carta documentos. No, por ahora no, estamos bien con la Janina, audiencia. nos estamos encontrando el jueves Muchas que viene. gracias. Gracias. Janina Ferreira con nosotros, nos vamos a una pausa comercial 19.